Buenas, buenas. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, ya estoy agregando a Ale en cuanto se conecte. Así arrancamos con el vivo de hoy. No saben el entusiasmo que tengo después de la clase de ayer, que fue algo impresionante, la verdad. Ahí está Ale, así que gracias a todos por conectarse. La verdad que siempre me impresiona cuando aparece el vivo y empieza a sumarse todo el mundo. Digo, qué felicidad. ¿Cómo andás, Ale? ¿Cómo andás, Ceci? Bien, ¿y vos? Bien, bárbaro, Estaba buenísimo. acá agradeciendo, les decía que me impresiona cuando uno empieza el vivo y empieza todo el mundo a sumarse. Es como la verdad que una felicidad que estén ahí, que La verdad que nada, sí, la verdad que es un privilegio, ¿no? indescriptible. Sí, sí, Así totalmente. es. Ale, había pensado ya para arrancar, porque bueno, estos vivos no son muy extensos, un poco les decía que estaba totalmente sorprendida con la clase de ayer de la formación de FITS. Para los que no saben, Alejandro Tuana es uno de los tres profesores que están dando esta formación, junto con Fernanda Iturraldi y con Cecilia Giuliano. Y bueno, ayer estuvimos en el marco de lo que son las constelaciones, que era un poco el tema, estuvimos haciendo un ejercicio. Y yo quería compartir, como para dar entrada, un poco lo que había sido mi vivencia personal en el ejercicio, para que después nos cuentes cómo es esto posible. Dale, buenísimo. Lo que Alejandro propuso fue pensar en una situación donde hubiésemos sentido algo de angustia o un poquito difícil emocionalmente hablando, y al pensar en esa situación, visualizarla y sentir la mano de cada uno de nuestros padres, la mano del padre, la mano de la madre en nuestras espaldas, como acompañando esa situación. Al hacer el ejercicio ese nos dijo, no, no vayan a una cosa muy profunda, muy angustiante, porque no era la idea tampoco sin poder hacer un acompañamiento, sino simplemente visualizar esto de los padres. Al hacer el ejercicio yo pienso en una situación reciente y de repente, sintiendo las manos de mis padres, y de repente la cabeza, ¡fum!, se me va un recuerdo que no lo tenían presente hacía muchísimo, de la adolescencia, de un momento doloroso donde de repente yo estaba transitando por cierta angustia, y me di cuenta en esa visualización cómo yo no había en su momento vivido ese suceso con el acompañamiento emocional de mis padres, como diciendo, ¿por qué no los pedí si en realidad los necesitaba? Y sentí que allí estuvieron, y después no me pregunten cómo, era como una sensación rara de haber tenido una especie de sanación, aunque uno nunca ve como directamente en qué, pero como esa cosa de algo se movió acá adentro. Ale, ¿cómo es posible esto de que visualizando una sanación que va más allá de nuestro espacio-tiempo y nuestro diálogo directo con nuestros padres, o nuestra relación, que podemos tener hasta un vínculo conflictivo, cómo es posible que uno sienta cierta sanación espiritual a partir de esto? Bueno, toda una pregunta. Me encanta que hagas esta pregunta, porque nos lleva a pensar y a repensar un montón de cosas. Em, Hay un montón de formas de explicarlo. A mí me gusta una en particular y es em, adentro mío, en algún espacio, en mi inconsciente, en mi sistema energético, en fin, Mm, en mí confluye un montón de información. Confluye la información de todo lo que viví, confluye la información de todo lo que vivió mi madre y mi padre. O sea, yo soy un producto, esto cuando estudiamos constelaciones familiares lo vemos muy claramente. Yo soy un producto, en principio, de toda la información de papá y toda la información de mamá. Esa información está dentro mío. Cuando yo llego al mundo, esta es una parte de la respuesta. Entonces está toda esa información dentro mío. Cuando yo llego al mundo, mi referencia, claramente, mi primer hogar es mamá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Mi primer hogar es mm, mamá. Este, y mamá generalmente está acompañada de papá o la idea de papá. Lo que me da más, lo que me conecta con la vida, lo que hace que yo sea un ser y me conecte con la vida, es mamá. Cuando digo mamá también digo papá, y cada uno tiene ha llegado al mundo con determinadas circunstancias, mm, algunos más fáciles, otros más difíciles. Entonces toda esa información está dentro mío. Cuando yo cierro los ojos y conecto con mamá,
conecto con toda la información de mamá, con todo lo que mamá significó para mí. Pero también conecto con su energía, conecto con la energía de mamá y que es la energía que me dio vida. Cuando cierro los ojos y conecto con papá, conecto con toda la información de papá, todo lo que significa papá para mí, pero también conecto con papá como información. Y tanto papá como Con todo mamá, lo que eso tiene para atrás. claro, tanto papá como mamá, además de ser personas y haber tenido un significado en mi vida determinado, son información. Mm. Es toda la información que me trajo hasta este momento, hasta este instante o que me dio la vida. Entonces, cuando cierro los ojos y me conecto con esa información, me conecto con una fuerza de vida tremenda. Esto es independiente a lo que significó mamá persona en mi vida o papá persona en mi vida. Eso es lo maravilloso de este trabajo. Y digamos, es el legado maravilloso de mucha gente, de muchos maestros, de muchos terapeutas y en concreto y en particular de Bert Hellinger, con sus constelaciones familiares. La importancia de conectar con mamá, conectar con papá y entender, pero sobre todo fenomenológicamente, o sea, desde mi experiencia, esto que a vos te pasó y nos pasa a muchos, la fuerza que siento cuando me imagino a mamá atrás mío y a papá atrás mío, es en un punto es de locos, pero sucede, nos sucede a todos. O sea que vos lo que estás planteando en un punto es que ese sentimiento de mamá y papá como respaldo, como todo lo que tengo atrás, que no es solo mamá y papá, sino todo lo anterior también que llegan hasta ellos y esa energía llega hasta mí, es posible aceptarla más allá después la historia que cada uno haya construido su relación en este plano más físico, con sus baches, con sus problemas, con sus errores, o sea, esa energía igual es sanadora, más allá de que uno pueda tener un vínculo conflictivo, por ejemplo. Claro, mira, nosotros qué vemos y qué recordamos, cada uno lo puede recordar en función a su historia. Un niño ama a sus padres, independientemente de si los padres son buenos o son malos, si están presentes o no están presentes. En líneas generales y sin ir a situaciones extremas, que en algún momento podemos hablar de situaciones extremas, pero sin llegar a situaciones extremas, de Uh-huh. maltratos extremos o de abusos extremos o de cosas tremendas, sin llegar a eso, hablemos de todo lo demás, un niño ama el amor, cuando uno llega al mundo, el primer amor que uno siente es por mamá y por papá. Uno siente ese amor antes de aprender a pensar, antes de razonar, antes de entender. Es un amor previo al entendimiento. Entonces, eso está ahí siempre, eso está, te diría que, si me pongo un poquito simbólico, lo tengo en mis células, lo tengo en mis huesos. Entonces, cuando cierro los ojos y conecto con ese amor, conecto con esa mamá y ese papá, no tanto el humano, el ser humano que después hizo un montón de cagadas, por ejemplo, ¿no? O de Uh-huh. macanas. Conecto con esa mamá, con esa idea de mamá y papá, con ese amor, ¡pah! Me conecta con la vida, ¿no? Es independiente, va por carriles separados. A mí me ha tocado, en estos años de experiencia de llevar adelante talleres de constelaciones, me ha tocado ver cómo personas muy lastimadas por sus padres, cuando están en un taller de constelaciones, igualmente conectan con una cantidad de amor enorme. Muchas veces parece contradictorio y a la persona le cuesta mucho encontrar en qué lugar colocar esas dos cosas, porque el enojo está, el daño está, pero el amor también está. Están las dos cosas, conviven las dos cosas. Es impresionante eso. Y vos Así que pensás sí, después, se mueve todo, eso es posible. es Es posible, es posible en posible. ese plano, es posible en ese plano de no pensamiento o por lo menos de no enganche con el pensamiento, más allá que el pensamiento siempre sigue estando en loop, como digo yo en la terminología de audiovisual, más allá que el pensamiento pueda quedar ahí haciendo su propio loop, esa conexión uno la puede lograr desde un lugar que sea un espacio como de conciencia limpia de pensamiento, porque en cuanto la contaminamos ya viene todo lo otro. Claro, ya viene todo lo otro que es muy complejo, ¿no? Y que está atravesado también digamos, por lo que viví y por el momento social, ¿no? Por lo que se vive en algún momento. En algún momento de la historia hubo escritores y terapeutas que necesitaron
poner de manifiesto cómo cómo muchos padres lastimaban a sus hijos y cómo los hijos no estaban habilitados para hablar del dolor, ¿no? Qué sé yo, no sé, Alice Miller se me claro. ocurre, ¿no? Que me gusta mucho leerlo. Y entonces Mm. eso fue importante y es importante, conectar con el dolor, conectar con lo que no me hizo bien. Eso, pero es una parte. Si nos quedamos Claro. ahí, lo que dice Hellinger es que si nos quedamos ahí en el enojo, en el rencor, en el drama, en la angustia, se nos dificulta la vida. Esto es lo que este alemán impresionante dice, ¿no? No Y en un puedo, punto, la creación, o sea, el solo acto de creación implica amor, o sea que en algún lugar siempre está ese amor del padre al hijo, más allá de lo que pase después. sí, y sobre todo está el amor del hijo al padre, o del hijo a la madre. La verdad es que También. muchas veces también vemos padres que parecería ser que no conectan con ese amor y que realmente son Mm, crueles, pero vemos que el hijo lo ama y está conectado con ese tal amor cual. igual, es impresionante. No podemos negar eso. Ale, te hago una pausa por lo que dijiste recién, que me gustaría ahondar un poquito en por qué es tan imposible de repente sentirse en paz, en calma y ser un ser próspero y feliz desde un enojo con los padres, o qué importante es esa toma de los padres, pero quería leer, me voy a acercar un poquito porque hay algunos mensajes llegando. Aun Dale. cuando somos mayores y tenemos nuestra propia familia, sentimos el respaldo que hay detrás de nuestros padres, a pesar de que ahora nosotros somos respaldo de nuestros hijos. O sea que la idea, también había una pregunta de si aun cuando uno está mal y sea grande, hay que pedirle consejos a los padres. ¿Es tan importante igual reconocerse como hijo aunque uno esté ejerciendo como padre? Sí, creo que habría que ver cada caso. Una cosa es estar conectado con mi madre y con mi padre, reconocerlos, Mm, y aceptar y reconocer y conectarme con ese amor. Esa es una cosa. Otra cosa es pedirle consejos. Son cosas diferentes. Ahí esto va por, cada uno hará lo que considere y lo que, digamos, su vida, su momento vital, su relación con ese padre o con esa madre humano le, le diga o, claro. digamos, por cómo haya armado esa relación con los padres humanos. Pero va por distintos puntos, ¿no? Uno puede reconocer a su madre y a su padre, reconocer el amor, tomar a los padres, que ahora entraremos en eso, y no necesariamente pedirles un consejo. No va por ahí. Son cosas que van por carriles paralelos. ¿Viste? Uno Son puede, planos diferentes. son planos diferentes, te lo digo diferente. Uno puede vivir pidiéndole consejo a su padre y a su madre y no estar realmente en paz con ellos. Sí, cuando sus padres de repente invaden un espacio de vida que hay que transitar solo, ¿no? Quizá en algún momento también eso sea como una inversión de roles y en una constelación se hace muy evidente cuando pasa eso. Sí, en una constelación se hace muy evidente. Hellinger hablaba de que la prioridad en en los sistemas, la prioridad la tiene el sistema más nuevo. ¿Por qué? Porque el sistema más nuevo, explicaba él, porque el sistema más nuevo está al servicio de la vida. El sistema anterior ya estuvo al servicio de la vida. Entonces papá y mamá estuvieron al servicio de la vida cuando tuvieron a sus hijos. Esos hijos generan una familia nueva, un sistema nuevo. Ese sistema es el que va a generar hijos. Después cada uno verá si tiene hijos o no. Esto es irrelevante. Es como estamos Sí. hablando en líneas generales, ¿no? Filosóficamente. Ese sistema nuevo es el sistema que está al servicio de la vida. Entonces, ese sistema tiene preferencia. Papá y mamá, los abuelos no se meten y no dirigen la vida de los hijos cuando los hijos este, forman su propio sistema. Ocupan otro lugar. El lugar de los abuelos no es dirigir, no es mandar, es otro. Y el lugar además es el lugar más cómodo, ¿no? Y más lindo de los abuelos. Por supuesto que siempre aclaro esto. Digo esto y después hay miles de abuelos y de abuelas diferentes. Las relaciones y las personas son bien diferentes y las realidades bien diferentes. Estamos hablando acá de conceptos generales, estamos hablando acá de una forma de ver el mundo y de una forma de ver la familia y de entender la Claro, familia y los sistemas.
tratando de sanear ese sistema también, porque a veces cuando está entreverado nos crea mucho sufrimiento. Mira, acá dicen, el respaldo de mis padres, él con 87 y ella con 84, ha sido increíble en un momento tremendamente complicado, sin palabras para agradecerles, en el sentido de hacer referencia a lo que significa a veces el respaldo de los padres. Y a cada pregunta una persona si puede ser más útil lo que uno conecta en una constelación y aprende de eso que lo que los padres puedan aconsejarnos. Y bueno, un poco lo decías, ¿no? Una cosa es ese plano espiritual en el que uno conecta y otra parte es en el plano físico si uno comparte los valores, las formas de proceder o si quiere tener otros criterios, ¿no? Y por supuesto que habrá cosas con las que uno está de acuerdo y con las que uno resuena en relación a la historia de los padres y cosas con las que no. Y también en cada momento de la vida es diferente. Una cosa es un hombre o una mujer de 20, 30 años y otra cosa es un hombre o una mujer de 50, 60 años. Y la relación con sus padres es completamente diferente, va cambiando, va variando. Entonces lo que de repente para un momento de la vida funcionó, para otro no funciona tanto o funcionan otras cosas. Lo importante, lo que nos enseña Bert Hellinger y lo que vemos en el trabajo de las constelaciones, es que Hellinger decía, el amor en un sistema o en una relación no alcanza. Se necesita que ese amor esté ordenado. Él era alemán y entonces hablaba del orden y tenía como esta forma de hablar, que a veces nos chocaba un poquito, ¿no? Cuando lo escuchábamos. Sí. Pero era esto, ¿no? No alcanza con yo puedo querer mucho a mi hijo, pero en ese amor sobreprotegerlo. Y tal vez en un momento del desarrollo de mi hijo, sobreprotegerlo está bien y es lo que él necesita para sentirse querido, cuidado, contenido, pero de repente en otro momento de su desarrollo, sobreprotegerlo ya no funciona y no le hace bien. Entonces, Claro, le haces un daño tremendo. el amor es el mismo, las ganas de que le vaya bien son las mismas, pero en un momento están ordenados en relación a la vida, en relación a lo que la vida pide y a lo que la vida necesita, y en otro momento está desordenado. Sigue siendo amor, en un momento ordenado y en línea con la vida, en sintonía con la vida, como decía Hellinger, y en otro momento sigue siendo amor desordenado y se va de la sintonía de la vida. Y no funciona. ¿Qué quiere decir que no funciona? Y que no le hace bien al hijo y tampoco le hace bien a la madre o al padre. Claro. Entonces, el Acá te orden, preguntan si se puede conectar con esa energía paterna aun cuando ellos no viven ya. O sea, hacer ese ejercicio con los padres ya fallecidos y sentirlos de la misma forma. sí, sí, eh, se puede, se hace, es muy hermoso hacerlo. Es muy hermoso hacerlo también con algún familiar que no está, porque la esencia de ese familiar o la información de ese ancestro está dentro nuestro. Es como cuando siempre hay muchas formas de hablar de las cosas, ¿no? Cuando dicen, bueno, un familiar se murió, sigue estando en mi corazón. Sí, claro que está en mi corazón. Mi padre, mi padre y mi madre no están solo en mi corazón, están en mis genes, están en mis células. O sea, es información que la tengo adentro mío todo el tiempo. Y esto es lo interesante. Si tengo la información de mamá y de papá, a su vez, mamá tiene la información de sus padres y papá tiene la información de sus padres. O sea que yo comparto la información de todo mi linaje hacia atrás y puedo conectar con ellos, puedo conectar. Parte de este ejercicio que hablabas hoy, Ceci, tiene que ver con eso, con conectar con la fuerza de vida. Bueno, no sé si seguramente lo viste, por ahí circulaba un, un flyer de la cantidad de ancestros que tenemos si nos vamos 200 años para atrás. La cantidad de gente que compone nuestra familia. Es muchísima. Ahora no lo recuerdo, pero es muchísima. Ale, no, es una locura porque aparte se va multiplicando en forma exponencial cuando uno Es va hacia exponencial. atrás. Yo Pero creo que esto ya te lo conté, quería esto. Mira, decime. son miles de personas. Entonces, o sea, para que yo esté acá, para que vos estés viva donde estás, para que vos hayas llegado a este plano, se necesitó la energía vital de decenas de miles de personas. Por no decir más, porque Claro, no quiero tirar un número enorme, pero muchísima gente. Eso es mucha energía vital.
esa es mucha vida que confluye en vos. Entonces, Claro, conectar con eso, cerrar los ojos y conectar con eso, hacer que esa te da energía, un poder, te da ¿viste? un poder brutal, es como, ¡guau! Claro. Sí, Que en algún momento nosotros lo vemos en las películas animadas, cuando va, viste, el hombre, no sé qué, y agarra los superpoderes de sus ancestros y los invoca. Todo eso en un punto nos hacen verlo como afuera de nosotros, pero en el fondo está. Y yo creo que la otra vez con el vivo que hicimos yo comenté que había hecho, no sé si fue contigo, Ale, una entrevista a la gente de la iglesia de los mormones, de la resurrección de Jesucristo en los últimos días, si no la estoy diciendo mal. Hice una entrevista que me dejó muy impactada porque lo que yo pensaba que iba a ser algo de, hay una sirena sonando por acá, sí. lo que yo pensaba que iba a ser algo como de muy objetivo, de recolección de datos, etcétera, perdón que me distrae la sirena, no sé si la escuchan. Hoy fue La el escucho, trueno de mañana, la estábamos en el escucho. programa de radio y casi se rompe todo. Ahí pasó. Bueno, le deseamos lo mejor a quien sea. Cuestión Alegre. que fui a hacer esa entrevista pensando que iba a ser un tema de recolección de datos muy objetivos y esta gente me cuenta que hay, a partir de esta iglesia, pero en realidad ya se ha convertido en una organización mundial que se llama familysearch.org, está en la página, que lo que hace es aunar todos los datos de árboles genealógicos del mundo por países que existen. Entonces, cualquier persona a distancia de un clic puede empezar. De hecho, me dieron este librito, mira, se los muestro ahí para que más o menos que dice mi familia, y ahí en ese librito uno empieza a poner, ¿no?, los datos y vas adosando las distintas cosas. Entonces me contaba que de repente ella había entendido en su propia búsqueda y también con otra gente que de repente ella tenía un cierto miedo en la escuela y encontraba en los documentos de su bisabuela que había sido expulsada de la escuela por no sé qué, ponele, ¿entendés? Encontraba datos que explicaban su sentir con respecto a ciertas cuestiones. Y se le iban apareciendo personalidades, no estamos hablando de los ojos claros, el pelo rubio, que eso uno sabe, ¿no? Ah, sí, sí, heredé los ojos de mi tatarabuela, como lo más normal. Como lo más normal. Ahora, claro, pero en este caso era, no son los ojos, heredaste el trauma que vivió en la infancia, heredaste el carácter que tenía porque el marido se fue a la guerra, no sé. Y bueno, y después otras cosas mágicas que me fue contando, cómo aparecían documentos que parecían puestos por los propios ancestros, porque si no era imposible encontrarlos. Entonces todo esto, de nuevo, ¿no? Cómo la energía de todo eso que somos y que confluye, realmente está ahí. Si uno abre los ojos, quedás como, a mí me voló la cabeza ver eso, no sé. Me imagino To- cuando hagamos constelaciones, dale, me muero. Totalmente, sí, sí, mirá, te quería contar una cosa, quería contarles una cosa, pero antes también ya proponerles a las personas que nos están viendo que mientras que estamos conversando hagan esta experiencia. Imagínense donde estén, que Mm. atrás de ustedes está en un lado papá y en otro lado mamá. Nos siguen escuchando e imagínenlo. Recién cuando vos hablabas, me lo imaginé y me baja, me conecta, me baja la ansiedad, me deja tranquilo. Con esto que decías, me encanta esto que traes, porque siempre me gusta poner este ejemplo, me quedó grabado. Esta cosa que decimos tan naturalmente como dijiste vos, heredó el carácter podrido del abuelo. Ah, ¿cómo es que se puede heredar un carácter? Ah, ¿se hereda un carácter? Sí, sí, y además heredó, toca el piano como el bisabuelo. Ah, pero entonces Sí, que un talento se hereda. Entonces, a ver, queda clarísimo en la jerga popular y en la experiencia de los seres humanos que se hereda mucho más que lo físico. Se la hereda el fisonomía. carácter, la fisionomía, se hereda el carácter, se heredan dones, se heredan también conflictos, por supuesto, carácter, conflictos, traumas, formas de pensar, se hereda todo eso. ¿Y de quién? De Claro, todos. En realidad es lo que te de digo. todo. Yo heredo cosas de mamá y de papá, pero mamá heredó cosas de su padre y de su madre, y papá de su padre y de su madre. Y el padre y la madre de papá, entonces tenemos toda una línea, lo podemos ver como un río de vida, a mí me gusta verlo así, y en ese río de vida, un río de información, porque la vida Claro, es información. Ahora, información. viste que cada momento, en cada momento de la historia, usamos distintos términos en función
a cómo vivimos, ¿no? En este momento hablamos mucho de la información, de la vibración Claro. y la información. Entonces sí, somos, adentro nuestro hay un montón de vida y de información de un montón de personas. Y eso a veces en la vida se expresa. A veces expreso la información de un tatarabuelo, no lo conocí, y a veces ni me entero que es la información de él. Y a veces expreso la información de papá, o la de mamá, o la del tío, o la de la abuela. Y en el trabajo de constelaciones lo vemos, claramente. También lo vemos en el trabajo del transgeneracional, armando el árbol, viendo las fechas. Son trabajos No, súper y lo que está impresionantes. buenísimo es que vos decías, esa información, ¿no? Y toda la velocidad del pensamiento, bueno, después, en otro día hablamos de todo lo que hablamos también de física cuántica y Sí, todo, de pero acuerdo. toda esta información en un punto que está en nuestro inconsciente, la mayor parte de ella, ¿no? Por el porcentaje que tiene nuestro inconsciente, determina de alguna manera la información que damos hacia el exterior, o sea, cómo actuamos, cómo vivimos. Me hizo acordar a dos cosas, ¿no? Que dice, una frase que dice, por lo que no se ve, sucede lo que vemos, y, y bueno, y la frase del Principito, adorado libro de la vida, lo esencial es invisible a los ojos. Entonces, si podemos captar de alguna manera toda esa información, podemos hacer que lo que se manifieste en nuestro mundo material cambie también. Sí, porque en la medida en que sí, porque vamos integrando información, vamos trayendo, como vos decías, hay un montón de información que está a nivel inconsciente y que me mueve, pero Mm, me mueve al punto de que de repente yo no sé por qué me gusta lo que me gusta. Y mucho claro, de lo que me gusta o de lo que no me gusta puede tener que ver con esa información que está en mi inconsciente. Entonces, en la medida que voy haciendo consciente más cosas, bueno, soy más libre de decir y de elegir. Heredé el mal humor de mi padre, ¿no? Hace un ratito me llamó sí. papá. Papá tenía terrible mal humor. Hola Heredo el papá, mal... ¿cómo andas? Te está escuchando, bueno. Heredé, entre otras cosas, el mal humor de papá. Bueno, si hago consciente que ese es el mal humor de papá, me doy cuenta que puedo elegir expresarlo o no expresarlo. En la medida que lo expreso inconscientemente y todo el tiempo creo que es mío, me identifico con eso. Entonces creo que soy yo. Soy un esclavo de eso. En la medida que me doy cuenta que no es mío, que es algo que heredé, puedo elegir no expresarlo. Bueno, soy más Claro. libre. Cuanto más cosas O si traigo lo al expresás, consciente, no latigarte tanto y en ese proceso también ir soltando. Capaz puede decir, esto ya viene conmigo, ¿viste? De mi familia, y bueno, lo acepto con amor, y también. cuando se vaya festejaré. Ahora te miro y te escucho y digo, pa, qué facilidad que tenés para hablar, qué naturalidad. Obviamente eso tiene que ver con tu profesionalismo, ¿no? Pero seguro que eso también lo traes. Ah, Y me voy hinchada. Lo petizo seguramente también. eso, claro, bueno, también, seguramente eso que traes lo heredaste de alguien. Mm. Algún ancestro tuyo seguramente estuvo metido en lo público, estuvo metido o en el teatro o en lo público. Ay, Ale, qué Eso, horrible, me estás haciendo sentir horrible porque yo muchas veces, cuando me han preguntado, siempre cuento la historia que mi padre me decía, no, no estudies eso, periodismo, mucho perro para ese hueso, no había nadie en la familia, y siempre repito con este énfasis, digo, no había nadie en la familia, en los medios, no sé qué, y ahora me estás diciendo esto y me empezó como el clic ese de decir, ay, los estoy negando capaz que digo, no había nadie en la familia y tengo, no sé, un y sí, bisabuelo que por llevar una carta dio la vida, no lo sé. capaz que sí. En tu ¿Entendés? familia, claro, en la familia que vos conocías y en la familia más cercana no había nadie. Pero Claro, para atrás, qué sé yo, para atrás. Esto, sí, con esto no estoy diciendo que, digamos, lo que yo hago bien, que no me corresponda crédito por lo que hago bien. Lo que digo es, bueno, las cosas que traigo, los dones, como decimos, bueno, esa cosa que siempre me salió bien, esa cosa que siempre mm. hice bien, de algún lado O vino. la predisposición, capaz que ni siquiera la haces bien, pero algo te lleva a querer formarte en eso. Claro. Porque aunque vos tenés una predisposición, una pasión que no entendés y la tenés que formatear. Mira, acá te decían con respecto al ejercicio, sentir un tirón de orejas de la abuela, ¿está bien?
¿Quién dijo eso? Sí, sí, bueno. Hay que errarlo con la Bueno, abuela. dice, capaz que quería sentir la mano de los padres y de costado la abuela vino y le dice, Y bueno, los tirones de orejas, mira, el otro día estaba viendo, para la formación, estaba viendo algunos videos, leyendo algunos libros y sobre todo viendo unos videos de Hellinger. Y hay un video que mm, está divino de Hellinger donde él dice, está hablando un poco de todo esto, ¿no? De mamá, de papá, de la conexión, de mm, la vida, de cómo funciona la vida. Y entonces él dice, bueno, dice algo así, dice el viejo sabio. Dice, bueno, nosotros sabemos que crecemos en la vida, y nos expandimos en la vida y nos hacemos más fuertes a través de las dificultades. Esto es así. claro. Este, las dificultades nos hacen fuertes. Entonces, los tirones de oreja de las abuelas están buenísimos, están bárbaros. Nos hacen También, y fuertes. recordarlos capaz que te endereza un poquito. Hay otra frase que a mí me encanta que dice que el guión de cualquier película, cuando uno estudia con guión de un programa de televisión, de un cuento, de una película, cuando vos vas a guionar algo, siempre el impulso es que algo salió mal. O sea, si no, no hay película. Entonces, en un punto, si uno logra ver la película de su propia vida, más allá del ser divino que somos, esa película que se da, este cuento que se da acá, o esta aventura, como me gusta decir a mí, en un punto, si uno dice, bueno, claro, esto existe porque algo pasó. En realidad en inglés es más fácil porque dice something went wrong, como que algo salió mal, ¿viste? Pero no de mal de que una tragedia. Sí, Sí, sí. algo pasó, tiene que pasar algo para que la vida sea vida. Entonces, si uno lo acepta desde ahí, capaz que todo se vuelve un poquito más fácil. Y me parece y ya entramos en un área así filosófica que me encanta, me parece que en la naturaleza de la vida y en cómo se da la vida tenemos mucha enseñanza, ¿no? ¿Cómo llegamos al mundo? ¿Llegamos al mundo de una manera cómoda? ¿Llegamos al mundo de un modo fácil? No, los partos no son ni cómodos ni fáciles, ni para mamá ni para el bebé. No es fácil, el bebé sale, está peleando, contracciones, y Es cuando un sale para momentum cuando el del sale para parto de afuera, madre e hijo. y Mm. cuando salimos de la panza de mamá, salimos de un ambiente determinado a un ambiente completamente diferente. No voy a decir hostil, porque Hostil, no es, sí. bueno, no quería usar la palabra hostil, pero pongamos que a un ambiente exigente, por lo menos muy exigente. Cuando Físico, nacemos claro, se está. nos exige mucho, ¿viste? Mm. Y nos dan la palmadita o no, no importa, tenemos que aprender a respirar rápidamente, tenemos que aprender un montón de cosas y o las aprendemos o nos morimos. O sea que ya de por sí en el nacimiento la vida nos exige. Y bueno, y allá vamos. Aterrizamos Mira, en el planeta Tierra y así seguimos. a mí me impactó mucho leer esa frase de Canesa, uno de los sobrevivientes de los Andes, cuando decía, la vida tiene sentido aún en el sufrimiento. O sea, más allá de que en la vida nos duela, porque sentimos, porque nos duele, porque no sé, todo lo que nos pasa a nivel físico nos afecta y lo sentimos, ¿por qué tenemos como esa cosa de aferrarse a esta experiencia aún en el mayor sufrimiento? Porque tenemos casos no nos vamos a poner morbosos justo hoy, aunque a muchos sé que les gusta, pero no. este, claro, no nos vamos a poner morbosos de ver los peores sufrimientos a los que las personas son capaces de someterse sin renunciar a la vida, sin darse por vencido. Entonces, ese mandato que tenemos de algo nos tiene que hablar, algo de maravilloso tiene que tener esto que estamos viviendo, que aún con el dolor nos sirve igual, o sea, igual es negocio, por decirlo de alguna manera, igual vale la Sí, pena. sí, hay una fuerza que nos exige y nos exige y nos exige. Esto no quiere decir que la vida sea sufrimiento, aquella cosa del valle de lágrimas. No, 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 no No, hablamos de no, eso. obvio. Hablamos de que Mm. en la vida hay momentos de disfrutar, hay momentos de disfrute, hay momentos de cosechar los logros, pero también en los momentos difíciles, si lo vemos así, como una exigencia de la vida para seguir creciendo, bueno, este, como dice el taoísmo, ¿no? La cultura china, el yin y el yang, los dos polos, la noche y el día, lo positivo y lo negativo, lo fácil y lo difícil, lo bueno y lo Claro. malo, lo lindo y lo feo, ¿no? En ese sentido. Lo que toca, toca, Me- y desde ahí vamos creciendo de diferentes maneras. En las fáciles
Y en las buenas crecemos disfrutando y compartiendo. Y en las difíciles crecemos sobreponiéndonos y dando batalla, digamos, ¿no? Todos vamos a pasar por toda la gama, no se preocupen, más o menos. Ale nos pregunta, mira, nos decían recién si tenía relación o vínculo con la biodecodificación, esto que estábamos hablando. Le mandamos un beso enorme a Ileana Silva, la compañera dorada de Canal 12, que nos pregunta qué pasa con las historias de adopción, por ejemplo. A ver si podemos ir respondiendo alguna de esas cosas. Bueno, con la adopción, lo que pasa es que por más que un niño sea adoptado, bueno, la información de los padres biológicos está dentro de esa persona. Entonces, lo importante para esa persona es reconocer a la energía de sus padres biológicos, reconocer que esa persona está viva Mm. gracias a sus padres biológicos. Luego están sus padres adoptivos y es reconocer también ese amor. Ese amor después siguió por el lado de los padres adoptivos. Pero hay ¿Y que reconocerlos. cuánto importa, Ale, que los padres adoptivos reconozcan a esos padres biológicos también, que no haya una negación para esa persona? Sí, fundamental. Eso es importantísimo. Eso alivia mucho. De hecho, muchas veces hemos visto Mm. que hijos adoptados están muy enojados con los padres adoptivos y no saben por qué. Y muchas veces tienen que ver con esto, ¿no? Con que de alguna manera conectan con esa negación. Y si yo niego, esta es otra cosa que es importante, es difícil de entender y es muy discutible, así que bienvenidas las discusiones. Si yo niego a mi padre, niego la mitad de mi ser, me estoy negando a mí mismo. Si yo niego a mi madre, niego la mitad de mi ser, me estoy negando a mí mismo. Entonces, hay partes mías que estoy negando, hay partes mías que niego. Y si niego partes mías, no estoy integrado, no soy uno, no soy feliz, no me puedo desarrollar completamente. Siempre va a haber algo que lo voy a tirar para un costado, que va a quedar en la sombra, que va a quedar allá en un saco, que no lo voy a poder querer, no lo voy a querer ver, y eso va a pulsar para salir, y ahí conflicto, ¿no? Empieza el conflicto. Entonces esto de tomar a los padres tiene que ver con eso, tiene que ver con tomar en el sentido de aceptar que yo estoy acá por la energía de vida que llegó a través de papá y a través de mamá. Entonces, eso es tomar, eso es decir, ok, en constelaciones familiares se habla mucho de agradecer a los padres. Y agradecerles que lo que hicieron, no necesariamente, agradecerles La vida. la vida, agradecer eso, decir, papá y mamá son muy importantes Ale, para mí. y al revés, por ejemplo, me imagino, ¿no? O sea, se ve en la constelación cuando una madre o un padre hizo abandono de su hijo, que no puede sanarse o sentirse pleno hasta que no pueda ver eso de frente o quizá tomarlo, no rechazarlo como su hijo, más allá de que lo haya abandonado en este plano. Sí, sí, ¿sabés lo que vemos mucho? Y ya aprovecho para decir que las constelaciones familiares, Hellinger no se cansó de decir que no le metamos cabeza teórica, que las constelaciones familiares no son teóricas, que son Claro, vivenciales, son fenomenológicas. A lo que totalmente. él fue llegando por verlo, por experiencia. Entonces, lo que vemos mucho en los talleres de constelaciones es que cuando un padre no conecta con un hijo, es porque no conecta con su padre. Si un hombre conecta con su padre y tiene un hijo, esa energía va, esa energía de agradecimiento sigue hacia el hijo. Generalmente, por eso digo, generalmente, cuando una madre no conecta con un hijo es porque hay algo que no la deja conectar. Hay un dolor muy grande que no la deja conectar con ese amor. A veces tiene que ver con otros hijos muertos, hermanos muertos, abortos de esa madre. A veces tiene que ver con dolores muy grandes de su propia madre, que su propia madre no pudo integrar y no pudo traer a su consciente, y entonces esa hija, por amor, se hace cargo de ese dolor, y ese dolor no la deja conectar con el amor hacia su propia hija, y en esa desconexión, como seres humanos imperfectos que somos, pasa de todo.
O a veces es desconexión, a veces son líneas de mujeres que no pudieron conectar con sus hijas. ¿Por qué? Y bueno, generalmente lo que vemos es que nunca es porque son malas personas, siempre es porque vivieron situaciones muy difíciles que no pudieron gestionar, que no pudieron integrar y quedaron en loop en ese dolor, y ese dolor las hace cerrar los ojos y no poder mirar a los que vienen después, y no poder conectar con el amor de los que vienen después. Ale, casos de infertilidad o de supuesta infertilidad, problemas para procrear, para tener hijos. Yo lo sé por un caso particular de una amiga que realmente en el transgeneracional ella logró visualizar algo que le permitió tener hijos cuando realmente no estaba pudiendo, había perdido como 3 embarazos previamente de forma espontánea. En el caso puede ser que también las explicaciones estén en esos nudos familiares o dolores muy grandes con respecto a niños, a hijos, y que de repente uno entre hasta en terapias de fertilidad sin haber hecho este paso, aunque sea para ver si por ahí también se podía destrabar. Sí, muchas veces tiene que ver con lo mismo, muchas veces tiene que ver con conflictos, con una mujer que no puede tener hijos muchas veces tiene que ver con conflictos no resueltos con su propia madre o con experiencias traumáticas. A veces tiene que ver con experiencias traumáticas de una mujer de otras generaciones y a veces se resuelve. Y a veces no sabemos por qué. Esto es lo otro Claro. que es importante traer, ¿no? A veces no Mm. sabemos porque somos seres humanos y hay algo que entra en el plano del misterio y entra en el plano de esa energía que es mucho más grande que nosotros, que es el destino de cada Claro. uno, y a veces no se nos permite entrar ahí y no entramos, y no sabemos, y nos Es que quedamos si con eso. entendiéramos todo, no estaríamos acá, en principio, ¿no? Se supone que es para asumir un punto de vista que te muestra ciertas cosas por las que puedes aprender. Yo a veces siento, yo soy muy mental también y siempre quiero llevar todo a podérmelo explicar. Para mí entender es explicarlo hasta que tuve que entender que entenderlo es lo mismo que explicar, ¿no? Como que entender se puede entender desde otras dimensiones del ser y explicarlo tiene que hacer la cabeza. Y por un lado me doy cuenta que aunque uno no se lo explique, igual se puede sentir cierta sanación, que soltás que decís, bueno, quizá no lo voy a entender con el pensamiento porque directamente es una dimensión que el pensamiento no puede abarcar, pero sí siento la sanación que esto me genera, ¿no? Sí, sí, es esto que explicabas hoy, ¿no? Cerrás los ojos, te imaginás a papá y a mamá atrás y sentís algo impresionante. Si lo pensás, Mm, ¿y cómo lo explicamos eso? Bueno, podemos intentar y jugamos y lo explicamos y buscamos manera de explicarlo, pero en verdad la mm, experiencia es mucho más grande que la explicación, ¿no? Y a las personas totalmente. nos pasa todo el tiempo esto. Nos pasan cosas, a veces supongo que te ha pasado pila de veces, a veces tenés una sensación o una experiencia que te pareció impresionante y cuando se la contás a un amigo se convierte en una banalidad y decís, no puedo explicar no te lo explico, mirá, me lo quedo, me lo guardo, ¿no? Los chistes no sirven. Esto que sentí, me lo guardo. Ay, Y sabes que Hellinger hablaba mucho de esto, de, mm, de, de la fuerza que se encuentra en el centro vacío, de la fuerza que uno encuentra cuando no quiere entender, cuando no quiere saber, y cuando simplemente uno se queda quieto esperando que algo suceda. En constelaciones es como decir, bueno, cuando no sé para dónde ir y estoy trabajando con un cliente, me centro, me quedo quieto, suelto las ideas, suelto mis mis propias exigencias, expectativas. suelto mis expectativas y confío. ¿En qué? Confío en esa fuerza que nos sostiene y que nos entretiene a todos, esa fuerza que nos hace estar vivos, esa fuerza inteligente, y confío que esa fuerza me va a guiar hacia el siguiente paso. A mí, al cliente. Entonces, en la vida podemos siempre utilizar esto, ¿no? Y decir, bueno, me conecto con algo que no entiendo, que no tengo Mm, por qué entender, y veo claro. hacia dónde me lleva. Y capaz que cuando voy caminando lo entiendo, pero antes de dar el paso no lo podía entender. De repente lo entiendo y esto Pero antes Hellinger habla tenés mucho. que, es Hellinger difícil habla mucho de sentirse esto. cómodo con no saber, ¿no?
O sea, acomodarse en eso de no sé, y acomodarse y decir, bueno, no sé, es muy difícil, es como que, y un poco pelea con el ego también, porque queremos controlar todo. Sí. Hellinger decía mucho esto, mirá, frente a una situación de vida en la que tengo que tomar una decisión y tengo varias opciones, ¿cómo sé cuál es la correcta? Y él decía, no sé Mm. cómo es la correcta. ¿Cuándo lo voy a saber? Cuando dé un paso y vea los efectos de ese paso. Si el efecto fue bueno, fue la decisión correcta. Si no fue bueno, fue la decisión incorrecta. ¿Y ahí qué hago? Y doy un paso para atrás y hago otra elección. Entonces siempre hablaba de eso, ¿no? De los efectos de las decisiones, de los efectos del movimiento. Sí, te pueden retardar, pero en realidad también si no lo hubieses decidido, no hubieses visto que era la incorrecta, por lo cual no dabas. Entonces, al final, los recovecos del laberinto también te hicieron llegar a la vía principal, como quien dice, ¿no? Totalmente, En un punto. totalmente, totalmente. Acá dice, tenemos tanta información de tantas personas anteriores, ¿puede eso llevarnos a ser por momentos contradictorios? Porque las familias son un mundo y obviamente con pensamientos y orígenes distintos. Tenemos tantos, repetime eso, me perdí. Tanta información de tantas personas anteriores, ¿no? De todos nuestros antepasados, ¿puede eso llevarnos a ser por momentos contradictorios? Bueno, ahí entramos en un terreno un poquito diferente, ¿no? Eso depende de la persona. Si yo tengo un ego fuerte, si yo tengo una personalidad definida, bueno, ando por la vida de una manera firme y las informaciones que van apareciendo me van dando como distintos toques y distintas cosas. Entonces, no se trata tanto de contradicciones, sino se trata de expresiones de diferentes aspectos de la energía de mi árbol o de mi clan. A veces, a veces, cuando se dan determinadas características de informaciones muy pesadas, pero muy pesadas de un Mm. clan, que esas informaciones vienen por dos lados y esos dos lados chocan, a veces esa información cae en una persona y no le permite a la persona, por distintas situaciones también de su vida, generar un ego fuerte, una personalidad bien armada, y a veces son personas que expresan contradicciones muy importantes, que pueden terminar, las podemos catalogar como enfermedades psiquiátricas, psicosis, generalmente, bueno, eso se ve en algunos casos, hay que ver cada caso, ¿no? En particular. Después, las contradicciones internas, Sí. eh, habría que ver un poquito más también, bueno, mi educación, mi línea de vida, mis experiencias, Capaz que no este, está tan atrás la respuesta, puede perfectamente ser una contradicción más de lo que uno le tocó vivir y lo que realmente siente que quiere hacer, o, sí, ¿no? también las contradicciones en la vida también nos ayudan a, bueno, sintetizar, integrar, conectar y dar un paso nuevo, ¿no? Somos tan optimistas y tan iluminados. Este, Sí, no, acá por acá me había preguntan, Rosenblatt Andy. Ale, Tuana y Ceci, qué lindo. Hace 1000 años que no veía, que no veía a Andy. Así que bueno, un saludo grande para Andy. le mandamos un beso enorme a Andy, Le director mandamos un beso del enorme. programa Tarde de Metrópolis y de Tarde o Temprano, que nos estamos extrañando por estos días, Exacto, pero bueno. exacto. Este, acá dice, nosotros estaríamos viniendo a sanar un conflicto que no hayan podido resolver nuestros ancestros. Sí, muchas veces dificultades en nuestra vida tiene que ver con información de conflictos que nuestros ancestros no pudieron resolver y nosotros lo heredamos y heredamos ese conflicto. Acá también tenemos como dos lenguajes. Un lenguaje es el lenguaje de las constelaciones de Bert Hellinger, que es bien específico, y otro lenguaje es del trabajo de la psicogenealogía y el transgeneracional. Se tocan en muchos puntos, pero los lenguajes son diferentes. Esto es más lenguaje de psicogenealogía y transgeneracional que de constelaciones familiares. Pero sí, la respuesta es sí. Bien, estoy con un montón de preguntas. Acá me preguntan, ¿la energía de tu padre ausente desde siempre se siente? Sí, claro, por supuesto que se siente. Por supuesto que se siente. Ahora, esto es importante. La energía
si yo tuve un padre ausente, eso es información. Eso quiere decir que hay una información de padres ausentes en mi línea. No quiere decir que mi padre es un padre ausente porque es una mala persona o porque no me quiso. Mm. Quiere decir que hubo algo que no le permitió ser un padre presente. Y bueno, si yo soy ese hijo, yo heredo eso. Y está en mí hacer eso consciente y de alguna manera cambiar esa información o elegir otra cosa. No repetir el patrón, No repetir el porque patrón. los grupos familiares tienen patrones que van llevando también. Exacto. Hay también, y esto hay que decirlo, y es un poquito delicado, pero me importa decirlo, después está el juicio social, el juicio que la sociedad hace de los padres ausentes o de las madres, yo qué sé, sobreprotectoras. Bueno, ahí excede a lo que a la relación real entre ese hijo y ese padre o esa madre y la información heredada, y a eso se le agrega, y eso está, digamos, em, sí, se le agrega cómo la sociedad del momento en el que uno vive ve esas cosas, ¿no? También es muy importante Claro. verlo y poder separar, ¿viste? Poder decir, bueno, Sí, una cosa el es el propio enojo, concepto de padre ausente tiene una diferencia abismal hoy que lo que era 30, 40 años atrás. exacto, Hoy un padre que actúe como actuaban padres de décadas atrás sería un padre ausente quizá, y en aquel momento no lo fue considerado y el hijo no lo vivenció como tal. exacto. Y en ese momento generaba determinadas cosas en esos hijos Claro. y ahora genera otras. Entonces, también es bueno que podamos hacer un poquito Mm. de contexto, ¿no? Bueno, ¿cuál es el contexto actual? En este contexto, ¿qué pasa con los padres ausentes, con las madres sobreprotectoras? ¿Qué pasa con la violencia? ¿Qué pasa con un Y montón Ale, de... ¿cómo se visualiza una madre sobreprotectora o un padre ausente en una constelación? Para poner un ejemplo gráfico de que yo sé que mucha gente nos está escuchando, de repente no termina de visualizar qué es una constelación. ¿Cómo lo visualizas ahí, a una madre sobreprotectora, por ejemplo? Bueno, me gusta hablar del concepto. ¿Qué es una madre sobreprotectora? Entonces, me parece que una madre se convierte en sobreprotectora, o sea, es un problema que una madre sea sobreprotectora en relación a la Mm, etapa vital del hijo, ¿no? mm. Al año, la sobreprotección de la madre no creo que le haga daño a ningún hijo, todo lo contrario. ¿Viste? No, la propia madre que no pueda dormir. Un niño de 1 año, 2 años, 3 años, cuanto más le dé la mamá, cuanto más contención, cuanto más amor, mejor. Ahora, si Claro. tengo 50 años y mamá me sigue sobreprotegiendo, no me deja crecer, no me deja vivir. Entonces, bueno, eso es lo primero, ¿no? Lo mismo con un padre ausente. Habría que ver de qué estamos hablando con un padre ausente. La función del padre en una familia es bien Mm. específica y es muy particular. Pero bueno, dicho esto, que da para conversar horas, cuando Para vemos, poner un estereotipo, ¿no? ¿Cómo sí, se podría visualizar? muchas veces vemos una madre sobreprotectora con una hija y a veces lo que está haciendo esa madre es darle a la hija lo que su propia madre no le dio a ella. Entonces le da demasiado. No está mirando a la hija realmente, lo que está mirando es lo que su madre no le dio. Entonces en constelaciones eh, eh, las imágenes nos muestran muchas cosas. Vemos que una madre muy sobreprotectora no mira a la hija y mira para atrás y mira todo el tiempo a su madre. ¿Y cómo se entiende eso? Se entiende de esta manera. No le está dando a la Claro, hija lo claro. que la hija necesita, sino que está compensando en su hija lo que no recibió de su madre. Por ejemplo, Su propio vacío, por su, ejemplo. su propia falta de Claro. amor la compensa dándole muchísimo amor a esa hija. ¿Viste? Y ahí en la constelación emerge el inconsciente que la hace. Su consciente, ella seguramente, esa mujer sobreprotectora, por ponerle un nombre, en su mente cuida en extremo a su hija y en la constelación emerge que su inconsciente lo que está haciendo es otra cosa, que no puede ver, Claro, capaz. que no la ve, que no la ve. O a veces vemos una madre, entonces vos en la constelación ves, el cliente te dice que la madre la sobreprotege y que está muy presente y en la constelación ves que la madre no la mira. Wow, Sí, claro. estás viendo ese aspecto, ¿no? Ese aspecto. Lo otro también es cierto.
Ah, y hay que estar listo también, ¿no? Porque también se genera un vínculo de codependencia entre, me imagino, una hija y una madre sobreprotectora, por ejemplo, y para esa hija que está constelando ver que en el fondo lo que ella decía, ay mamá, qué pesada, déjame en paz, déjame respirar, era un bache emocional de su propia madre, debe removerte mucho también eso, ¿no? Sí, sí, sí. Por suerte, generalmente cuando una persona llega a un taller de constelaciones, hay algo adentro de esa persona que ya está abierto y ya está predispuesto a ver lo que haya para ver. Otro caso puede ser Claro, al revés no, puede ser parecido en el sentido de una madre que no tuvo a su madre y agarra a mm, su hija de madre. Entonces, claro, no es que le dé, sino que le pide a la hija que le dé todo lo que su madre no le dio. Y a veces eso se expresa en sobreprotección. Y si vamos a un padre ausente, bueno, un padre ausente puede ser esto que hablábamos hoy, un padre que no estuvo conectado con su padre, o un padre que quedó muy traumatizado por situaciones de vida de su propio padre y no puede mirar a su hijo. Y también vemos eso, ¿no? La ausencia desde mm. ese lugar. Acá dice, siguiendo entonces su línea de pensamiento, lo bueno sería sanarse uno para no transmitir genéticamente esa información a nuestros hijos, me refiero a eso que nos hace mal, ¿no? Como que estaría bueno, dentro de lo posible, interpretando este mensaje, es eso, ¿no? Sanarse uno para cortar esa información que hace daño de repente. Sí, sí, te diría que sí. Tenemos que tener cuidado de que esto no se convierta en otra forma de, como vos dijiste hoy, de autoflagelarme y de culparme y otra exigencia y otra manera de ver Claro. lo malo que soy, porque ahora también soy malo como padre si no hago todo un trabajo de limpieza de mi árbol. Bueno, hay que tener cuidado con eso también y creo que la vida es más Claro. simple, la vida es más simple, y es bueno, en la medida que me van surgiendo dificultades, las voy resolviendo con las constelaciones familiares es una manera muy linda de ver más de lo que habitualmente veo. Pero sin la exigencia, ¿no? Porque pasa muchas veces que llega una persona y le preguntas, bueno, ¿qué quieres trabajar? Quiero limpiar mi árbol. El árbol no se limpia, el árbol no se Ah, limpia, bueno. el árbol se integra, Menuda el tarea, árbol, viniste. claro, ahí ya partimos de un concepto, ¿viste? Hay algo malo en mi árbol no hay nada malo. En mi árbol hay gente que vivió cosas fáciles, cosas difíciles, y todo eso confluye en mí. Cuanto más lo integre, más feliz voy a ser. Y otra cosa importante es, ¿qué es lo mejor que puede hacer un padre por sus hijos? O una madre por sus hijos. Ser feliz. ¿Qué es lo que más quiere un niño? Que mamá sea feliz, que esté contenta. Obvio. Y que papá sea feliz y que esté contento. Entonces, lo mejor que puedo hacer por mis hijos es ser feliz. ¿Cómo puedo hacer para Claro, ser porque feliz? para ser feliz vas a tener que trabajar en todo lo que te lo impida, entonces de alguna manera vas a ir sanando igual. Exacto, pero vas a trabajar por vos. Y la manera de cambiar es trabajar por uno, no por otro. ¿No? Es como, voy a cambiar por vos, mi amor. No, ya sé que no vas a cambiar nada. Ya, Mentira. mentira, no Es vas a más, poder. ¿quién quiere que cambies? Exacto, exacto, Eso debería ser, ¿no? exactamente. Qué horrible. Como siempre queremos cambiar al otro, cambiarnos nosotros, en vez de decir, bueno, tal, al final soy como soy, ¿no? Y no en ese Sí, soy como soy de, yo hablo mal todos los días, o yo tengo mal humor, o no. Soy como soy de la humildad de soy una forma limitada y voy a dar lo mejor que pueda desde ahí. claro, y soy lo que soy, esto a mí me gusta mucho, en cada momento. En este momento Claro, soy esto. soy Y esto. bueno, en este momento esto es lo que tengo para dar. Podría dar mucho más, por supuesto que podría dar mucho más. Pero bueno, esto es lo que tengo, ¿no? Esto como hay un libro de Garriga, Joan Garriga, un español que es un cra, es un capo. Bueno, estas Sí. son las monedas que tengo. Estas son las monedas que tengo hoy. Capaz mañana tengo más, pero hoy tengo estas. Ok, voy a hacer lo mejor que pueda con lo que tengo hoy. Mañana veré como eso, ¿no? La Acá me aceptación, en están, definitiva. vamos a agarrar esta última pregunta que dice, si una persona quiere formar una familia, ¿cómo tiene que hacer? Porque acá estamos hablando de las constelaciones existentes, y ese vacío de querer formar una familia, hay que tener una fuerza especial para esto de dar nacimiento a una nueva constelación de alguna manera. Es que no entiendo bien la pregunta.
Una persona que ¿De qué energía uno